creo que se cae de maduro, pero bueno, alerta de spoilers. Al canal le estaba faltando algo de contenido respecto a series, así que qué mejor manera de arrancar con eso que con la serie que es furor en los últimos años y que es pasión de multitudes como lo es Game of Thrones. Las temporadas de Juego de Tronos siempre se caracterizan por estar en constante movimiento en las distintas líneas, por pegar plot twists o giros en la trama muy seguidos, que un montón de personajes mueran y que todo el tiempo esté cambiando las reglas del juego. Sin duda una de las mayores incógnitas que nos dejó la quinta temporada fue que Jon Snow había ayudado a los salvajes y por esto sus compañeros de Castle Black lo habían apuñalado. Y en esta temporada lo que vimos casi apenas arrancó es qué pasó con él. Por supuesto que Jon Snow no iba a morir tan fácil y efectivamente fue Melisandre, esta maga roja, la que vino y lo revivió. Y ahí arrancó la línea de Jon Snow que a medida que fue avanzando la serie nos dimos cuenta que realmente era importante este personaje y por qué. Pero antes de entrar dentro de lo que son las líneas principales de la historia, vamos a nombrar por arriba algunas de las cosas que quedaron medio pululando por ahí. Por ejemplo, una de estas cosas fue el origen de los caminantes blancos que se develó, que tiene que ver con los niños del bosque, y que si bien no está del todo claro, si bien vimos cómo sucedió, todavía no está 100% claro, o al menos no sabemos si esa historia se va a desarrollar más en el futuro o simplemente va a quedar ahí. Un regreso algo sorpresivo dentro de Game of Thrones fue el regreso del Hound, del Sabueso, que si bien no sabemos bien para dónde va a desembocar su línea, muchos apuestan a que la resolución natural, por así decirlo, sea que el Sabueso se enfrente a la montaña y hagan un duelo entre hermanos, pero eso tendrá que ver si se concreta o no. Otra línea que se tocó un poquito pero no demasiado fue la de Samuel Tarly, que se fue de Castle Black hacia su casa. Vimos la relación que tiene con su familia, se llevó a su esposa y a su hijo y decidió convertirse en un maestre bajo la recomendación de Jon. Y lo mismo que con el Hound, vamos a ver hacia dónde eso deriva. Por otro lado tenemos la línea de Arya, que estuvo entrenando en las calles de Bravos y que parecía que su destino iba a ser convertirse en una chica anónima sirviendo al dios de los muchos rostros. Y sin embargo, a último momento, a través de un montón de sufrimientos, a través de arriesgar su vida, Arya no solo no logró convertirse en lo que el dios de los muchos rostros le exigía, sino que a través de todo este viaje Arya redescubrió su identidad como Stark. Ella trató de ser una persona anónima, trató de desprenderse de su identidad como miembro de la familia Stark, pero al final se dio cuenta de que simplemente no podía asesinar gente porque simplemente un dios se lo pedía, así como tampoco podía resignar en general la mayoría de sus principios y sus valores. Así es como Arya decide volver y además de seguir completando esta lista de gente para asesinar que tenía pendiente, muy probablemente su objetivo sea reencontrarse con su familia y veremos qué pasa de ahí en más. Por lo pronto lo último que sabemos de ella es que logró tachar un nombre más en su lista y se cargó a Walder Frey. Y el nuevo personaje que se robó la atención de todos, si bien no estuvo en muchas, se robó todas las escenas en las que apareció, fue Lady Mormont. Esta chica que pareciera que pudiera tomar el trono ella sola si quisiera y que es una de las chicas más corajudas y bravas que hay no solo dentro de Game of Thrones. Ya dejadas de lado estas líneas, vamos con las cosas que realmente tuvieron un peso importante dentro de la historia en esta sexta temporada. El capítulo 5 de Dor nos trajo sin duda uno de los momentos más memorables de toda la serie y que nos dejó una frase que no solo queda marcada dentro de la historia de esta serie que es Game of Thrones, sino yo diría dentro de la historia de las series en general, que es Hold the Door. No solo porque este capítulo está llevado adelante de manera excelente y muy emotiva, sino porque además en este episodio Bran se convirtió de manera definitiva ya en el Cuervo de Tres Ojos, que como ya vimos fue y seguramente va a seguir siendo de una importancia tremenda dentro de la continuidad y la historia de Game of Thrones. Y como una suerte de analogía entre un gran poder conlleva una gran responsabilidad, junto con este poder que recibe Bran y está ahora aprendiendo a controlar, llega a la paradoja espaciotemporal donde él condena a Hodor no solo a una vida donde no puede decir ninguna palabra que no sea su seudónimo, sino que además
lo condena básicamente a su muerte, que va a ser además para salvarlo a él. Al final de la quinta temporada, otra línea que había quedado ahí medio colgada había sido la de Theon Greyjoy, que había escapado finalmente de las manos de Ramsay junto con Sansa, saltando del mural del castillo, y no sabíamos para dónde iba a encarar esto. Ellos se separan y Theon finalmente puede volver a las Islas de Hierro, donde se encuentra con que su padre, Baelon, fue asesinado por su tío Euron Greyjoy, que ahora reclama el trono, que en primera instancia, de no ser por eso, le correspondería a Theon o a su hermana Arya. Finalmente, tras disputar y perder el reinado de las Islas de Hierro frente a su tío, deciden obviamente escapar, porque era claro que el siguiente paso iba a ser asesinarlos, y de hecho así lo manda a hacer Euron. Entonces Theon escapa con su hermana Arya, con todos los barcos que pueden, para tratar de unirse, aliarse con Daenerys, quien nuevamente es prisionera una vez más de los Dothrakis, pero gracias a su inmunidad del fuego, una vez más logra vencer a los Khal, salvarse y llevarse a la comunidad Dothraki para que quede de su lado. Y así es como vuelve a la Bahía de los Esclavos y se reúne con Tyrion, Gusano Gris y los demás, que estuvieron manejando un poco las cosas, tratando de mantener las calmas. Tienen una pequeña batalla ahí con los esclavistas, tampoco mucho lío, es algo bastante rápido. Y finalmente acá es donde se empieza a concretar más la alianza o la relación entre Tyrion y Daenerys. Acá es donde después de esto se suman ya los Greyjoy, Theon y Arya con sus flotas, se la ofrecen a Daenerys, arman una nueva alianza y así es como termina la sexta temporada, con todos yendo hacia Poniente. En una flota gigante de barcos que incluye gente de los Lannister, los Greyjoy, por supuesto los Targaryen y muchos Dothrakis. Y por si esta cantidad de alianzas no fuera suficiente, Varys con anticipación había ido a Dorne, no solo para traer gente de Dorne, sino para rescatar lo poco que queda de la familia Tyrell, que al final de la sexta temporada fue aniquilada casi por completo junto a Margaery y a su hermano. Así que a la vieja abuela Tyrell no le queda mucho más que aceptar y tratar de buscar algo de venganza. Una puja constante que estuvo presente toda la sexta temporada fue la lucha por controlar o influenciar al rey Tommen, que estaba por un lado Cersei y por otro lado el Septón Supremo con la iglesia. Finalmente, después de varios tires y aflojes, el rey Tommen decide hacer que la corona se reconcilie con la iglesia, dándole al Septón Supremo un poder casi absoluto y dejando a Cersei en la lona. Además, todavía estaba pendiente el juicio de Cersei, y sumado a esto, el Septón Supremo convence a Tommen para que prohíba en todo Westeros los juicios por combate. Entonces, con esto ya Cersei no se puede escudar atrás de la montaña y realmente va a tener que ser sometida, donde sabemos que si va a juicio Cersei va a perder y va a ser condenada a muerte. Entonces Cersei guarda unas bajo la manga que estuvieron levemente tirando durante toda la sexta temporada por abajo ahí medio disimuladamente, que es el fuego valirio. Finalmente, el día del juicio de Cersei, esta arma con los niños todo un plan para volar todo el templo por los aires, aniquilando no solo a las cabezas de la iglesia, sino también a la esposa del rey y a su hermano. Hizo falta que explotara un templo y le mataran a la mujer para que el rey Tommen finalmente tomara una decisión por voluntad propia y decide suicidarse. Frente a esto, Cersei no está para nada conmovida y finalmente, tras haber asesinado gente en masa y haber causado indirectamente la muerte de su hijo, logra sentarse en el trono de hierro. Y justo cuando Cersei es coronada es cuando Jaime logra volver tras haber conquistado Riverrun y haber pactado una alianza con los Frey. Y ahora vamos con la que sin duda fue la línea que se llevó todos los aplausos de la sexta temporada, que es la de Jon Snow y Ramsay. Al comienzo de la temporada, Ramsay asesina a su padre Roose Bolton, que por cierto es algo bastante forzado. Me pareció que eso estuvo un poco mal manejado, porque Roose Bolton era el señor de Invernalia. ¿Cómo puede ser que un lord sea asesinado por su hijo bastardo y nadie diga absolutamente nada? Está bien que Ramsay es un sádico y es conocido y es temido,
Pero no puede ser que en ese momento el cabeza de la familia Bolton y señor de Invernalia haya sido asesinado por su hijo bastardo y nadie haya dicho ni pío. Pero la cuestión es que tras haber asesinado a su padre, ahora Ramsay no solo es la cabeza de los Bolton, sino que además es el señor a cargo de Invernalia. Y esto, sumado al odio que obviamente le tiene Sansa a Ramsay por haberla obligado a casarse con él, haberla violado, violentado y demás, va a hacer que cuando se encuentre con Jon, ambos decidan retomar Invernalia juntando el apoyo de todas las casas que puedan. Y así es como finalmente llegamos al punto culmine de la sexta temporada y que sin dudas creo que fue uno de los mejores capítulos de toda la serie, que es la batalla de los bastardos. Y acá es donde se desata una de las mejores batallas que podemos encontrar dando vueltas, donde Jon Snow va a comandar no solo a los de Castle Black y a los salvajes, sino que a los demás miembros de las demás casas que se hayan ofrecido, y va a tratar de recuperar Invernalia frente al ejército de Ramsay y los Bolton. La batalla es tremenda, es sangrienta, tiene un despliegue de producción y de postproducción tremendos y tiene muchísimos momentos muy tensos y muy bien logrados. Yendo a una de las secuencias del comienzo, tenemos a Ramsay que juega a la caza con Rickon, lo hace correr y le tira flechas mientras Jon trata de llegar antes a su rescate, pero finalmente, por desgracia, Rickon es alcanzado por una de las flechas de Ramsay y así es como muere uno de los Starks más dejados de lado en toda la serie. Esta estrategia de Ramsay efectivamente funciona, a pesar de que Ramsay termina perdiendo la batalla, porque hace que Jon Snow, a través de la pérdida de su hermano, pierda el juicio y se vaya toda la estrategia que había planeado al carajo y ordene atacar primero, cosa que, estando en desventaja numérica, no le convenía para nada. Aunque la batalla de los bastardos tuvo algunos detalles, como la espada de goma de Jon cuando se sube al caballo, o que Rickon podría haberse salvado simplemente si hubiera corrido en zigzag. La batalla es una locura, si pueden ver el video del making of, véanlo porque es realmente increíble. Y bueno, como sabemos, un papel muy importante lo jugó el gigante de los salvajes, Wun, que lamentablemente tuvo que perecer, pero fue de vital importancia. Así que gracias a él, sumado a el ejército enviado por Meñique, que llegó justo en el momento indicado para salvarle el día a los Stark, llegan y finalmente logran vencer el ejército de Ramsay. Cabe destacar también la relación un poco rara que hay entre Meñique y Sansa, que es un poco extraña, porque Sansa dice claramente que es imposible confiar en él, pero sin embargo Meñique la termina ayudando y de hecho gracias a él es que ganan la batalla de los bastardos. Y al final, cuando los pueblos del norte proclaman a Jon como rey, tienen un cruzamiento de miradas donde realmente no sabemos bien qué es lo que va a pasar ni qué es lo que está sucediendo realmente en la cabeza de cada uno. Todo esto creo que le da el enriquecimiento y el carisma que el personaje de Sansa estaba necesitando desde hace un largo tiempo. Y finalmente la saga nos da una de las mayores satisfacciones que como espectadores estábamos esperando hace un largo tiempo, que era ver a Ramsay sometido, sangrando, perdiendo y vencido. Después de toda la maldad que le hizo a tanta gente, era lo mínimo que se podía esperar. Así que lamentablemente Theon no pudo tener su ansiada venganza. Ramsay es vencido y es devorado por sus propios perros, que irónicamente él mismo no alimentaba hace 7 días, pero no se va sin antes, claro, dar un último grito de batalla y dejarle a Sansa en claro que él ya le dejó su marca a ella y va a seguir vivo en alguna forma dentro de ella. Si bien frente a esto algunos interpretaron como que Ramsay había dejado embarazada a Sansa, esto es bastante poco probable, más que nada por los tiempos de la saga y demás. Pero sabemos justamente que los tiempos de Game of Thrones son medio fluctuantes y un poco inestables. Así que, si bien podría llegar a ser, es muy poco probable. Más bien a lo que se refiere a Ramsay es que ya la marcó a nivel emocional y a nivel carácter, simplemente casándose con ella y habiéndola sometido a toda la violencia que la sometió. Y tras esta muerte, que es comparable a la del rey Joffrey, hay que ver quién ocupa ahora el lugar de antagonista máximo y detestable, que probablemente el mayor candidato por ahora sea Cersei.
Esta batalla no solo es fundamental porque los Starks lograron recuperar Invernalia, sino porque además a través de esto crearon toda una alianza con las distintas casas del norte y Jon Snow fue proclamado como el rey del norte, que ahora va a liderar lo que probablemente a largo plazo sea la batalla contra los caminantes blancos. Todo esto me parece que termina de formar muy bien al personaje de Jon Snow, que lo hace bastante más independiente, lo vuelve más líder y realmente lo transforma en la cabeza de los Starks. Ahora, personalmente Jon Snow nunca me causó un apego demasiado grande. Hay mucha gente que se volvió loca cuando murió al final de la 5ª temporada, pero personalmente me parece que ahora es cuando se volvió un personaje más rico y más querible. Hay un detalle fundamental que se reveló en el último capítulo de esta 6ª temporada y que muchísimos fanáticos venían esperando en base a una teoría que se venía masticando ya desde hace un largo tiempo. Bran, luego de haber escapado de los caminantes blancos y después de haberse encontrado y separado de su tío Tommen, que vamos a ver qué rol juega más adelante en la serie, finalmente Bran vuelve a viajar al pasado y en esta nueva visión se nos revela que Jon Snow no es hijo de Ned Stark, sino que es su sobrino, es decir, que es hijo de su hermana Lyanna Stark. Esto confirma prácticamente una teoría muy fuerte que estuvo dando vuelta ya hace un largo tiempo, que se llama R más L igual J. No la voy a spoilear por las dudas, pero si tienen ganas búsquenla. Y gracias a esta teoría ya hay una fuerte probabilidad de que ya sepamos quién es el padre de Jon Snow y todo lo que eso después va a conllevar, a pesar de que la serie todavía no lo haya confirmado. Otros rumores fuertes que hay alrededor de la serie es la teoría del dragón de 3 cabezas y la aparición de Lady Stoneheart, que muchos fanáticos esperaban y estaban seguros que se iba a dar en esta 6ª temporada, pero jamás apareció. Veremos si más adelante aparece, pero la verdad es que ya a esta altura es un poco menos probable. Si no saben de lo que estoy hablando, no se los voy a spoilear, pero si quieren pueden buscarlo. Y cuando terminamos la 6ª temporada, ya podemos estar seguros que la serie ya está empezando a masijar el final, está empezando a preparar su cierre, que estamos muy seguros de que va a ser con todas las familias de Poniente unidas para después lograr vencer todos juntos a los caminantes blancos. El eje de Game of Thrones siempre fue la relación entre personajes, la alianza entre familias, y por esto puede parecer que haya algunas escenas que estén medio de relleno o demás, que sin dudas algunas lo están, como por ejemplo las 3 charlas de Tyrion con Gusano Gris tomando alcohol, podrían haberse resumido o sacado directamente del todo. Pero Game of Thrones entiende muy bien la importancia entre la relación de tensión y reposo. Y por eso es que hay capítulos que están tan arriba y otros que están más abajo, un poco más olvidables. El tema es que si la serie estuviera todo el tiempo arriba y no hubiera contraste, las batallas perderían peso y no serían tan grandes y míticas como de hecho se están viendo ahora mismo en pantalla. Entonces Game of Thrones maneja muy bien eso. Tiene capítulos, digamos, de relax, capítulos donde aparentemente al menos no pasa demasiado o la trama avanza muy poco, pero después tiene la batalla de los bastardos y los finales de temporada que nos vuelan la cabeza siempre. Y así es como la serie no solo cierra este arco argumental, sino que además deja algunas cuestiones abiertas para que después se retomen en la temporada que viene. Me parece que en definitiva que esta temporada estuvo a la altura de una gran serie como es Game of Thrones, y la verdad que sigue encaminada muy bien. Pero a pesar de que puede parecer que la serie tiene altibajos a veces, esta es la fórmula que emplea para no solo cerrar un arco argumental, sino además dejar líneas abiertas, creando grandes momentos de tensión. Y en definitiva, ¿quién se lo puede discutir? Los resultados están a la vista. Así que bueno, ¿qué les pareció la 6ª temporada de Game of Thrones? Déjenmelo en los comentarios y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. El domingo que viene va a haber un nuevo video. Este lo subí un poco tarde obviamente porque el capítulo nuevo se estrenó el domingo a la noche. Así que bueno, pero todos los domingos hay video nuevo. Así que suscríbanse. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la semana que viene.